Regresamos con el Tribunal de la Tarde y como habíamos anunciado en la introducción de nuestro espacio, en la audiencia nos acompaña y es un inmenso placer para nosotros y para ustedes, la audiencia, José Miguel Soto Jiménez, ex secretario de las Fuerzas Armadas, diplomático, ensayista, historiador. Buenas tardes, general. Bueno, déjeme decirle, saludarlo a los dos. Y yo debería decir que me siento muy complacido, muy entusiasmado. Bueno, y así es, lo digo. Pero no simplemente como un cumplido. Yo lo digo por la sencilla razón de que, como todos sabrán, no es la primera vez que yo vengo aquí. Sí. Yo casi soy un habitué. Claro. Tenía tiempo que no me invitaban, no sé por qué, pero aquí estamos. Bueno, y entonces, decirle lo mismo que digo siempre, un saludo muy dominicanista a toda la audiencia de este programa, que déjame decirte, cuando dijiste el título del programa, que fue mi impresión, bueno, podría lucir intimidatorio, porque un tribunal siempre es un tribunal. Pero no para un hombre como usted, que dirigió las Fuerzas Armadas en nuestro país, que nos representó diplomáticamente en el exterior y que tiene, como diríamos coloquialmente, la cabeza muy bien amueblada. Bueno, gracias por el cumplido. Pero te diré, palabras traen palabras, te diré, en el caso mío nunca fue intimidatorio, pero yo le digo con lo general y hasta para esa audiencia que es a la que nosotros nos debemos, ¿verdad? Sí. El tribunal. Bueno, pero déjame decirte que desde los inicios de este programa, yo quizás no fui el primero, sí, pero desde los inicios estuve viniendo. Y aquí hay una virtud en este programa. Yo no se lo digo como cumplido tampoco. Aquí se articulan ideas. Y articular ideas es pensar. Y ustedes saben que eso es un oficio en la República Dominicana, junto con la acusación grave de teórico. Pues yo soy lo de lo que digo, que el que le dicen teórico en este país y no pelea, no va a pelear nunca. ¿Teórico o filósofo? No. Ya eso es ya es el non plus ultra. El culmen. Sí. General, vamos a entrar en materia, claro, hay que aprovecharlo usted, sacarle el jugo. Claro. El pasado domingo, la Asamblea Revisora, la Asamblea Nacional de nuestro país, pues proclamó la Constitución modificada. Sí. No una nueva Constitución, sino la Constitución modificada. Y esas modificaciones versan sobre unificación de elecciones para el 2032, sí, reducción de diputados de 190 a 170, se cambia la modalidad de selección, de designar al Procurador General de la República o Procuradora, sí, según corresponda, y el tema que más llamó la atención o preocupó, mayor énfasis hizo el gobierno, porque particularmente creo que la población no se percató, sí, de eso ni se involucró, la modificación respecto a lo que tiene que ver a la modificación de la Constitución respecto al modo de elección específicamente del presidente. Se habla de una cláusula pétrea, sí, que evitará en el futuro que Congreso alguno pueda modificar, sí, la Constitución en, sí, ese sentido. Entonces, su ponderación al respecto como historiador, sí, como político, como hombre de Estado. Mira, en honor a la verdad, y para no desdecirme, que no es el caso, yo debo decirte que a mí siempre me llamó mucho la atención, y comienza que voy de lo general a lo particular, que es lo que tú me estás preguntando. Me llamó mucho la atención desde el principio, como podemos verificarlo en las redes y donde quiera, y los memoriosos también. Después de ganar las elecciones, el presidente Abinader dijo esas cosas inmediatamente. No estoy hablando de su discurso de investidura, no. Estoy hablando desde que ganó las elecciones. Él anunció eso. En tarima justo antes de la Junta proclamarlo ya como ganador de las elecciones. Exactamente, él anunció eso. Desde el principio, yo lo vi, y excúseme que lo considere así, porque yo tengo la manía estratégica, ¿verdad? Porque yo soy de lo que cree que nada ocurre sin razón suficiente.
Tal cual. Esa es una de las leyes de Murphy. Entonces, eso me extrañó, que estuvo recalcado en su discurso de inauguración. Entonces, la razón que a mí se me ocurrió en ese momento es la que después los medios de comunicación se hicieron eco en un momento dado. ¿Cuál fue? Una aglomeración, una concentración de reformas. Antes de inaugurar el mandato presidencial. En ese momento yo consideré y considero que eso era parte de una estratagema política. O sea, lo que los militares llamamos nube de humo. Nube de humo. ¿Para qué? Y quiero que se me comprenda bien. Y los muchachos en el barrio, mareo. Exactamente. Mareo, entonces, mareo. ¿para qué? ¿Para qué? Para meter el punto duro del problema. La reforma fiscal. La reforma fiscal. Pero le salió mal. No, exactamente. Pero precisamente. ¿Tú sabes por qué le salió mal? Porque yo tengo buena memoria, pero podemos comprobarlo también. En los 6 primeros meses de su gobierno, el presidente habló de la reforma fiscal. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, hace 4 años porque el asunto se comenzó a batir en agosto. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que pasó. Lo que pasó fue un escarceo a nivel de los medios de comunicación, los grupos políticos, etcétera, sobre el tema. Aún con la pandemia, señores. Aún con la pandemia. Y entonces, ¿qué hizo el presidente? ¿Tú sabes cuándo lo hizo? Hace ayer, 4 años justo, el presidente se dirigió a la nación y dijo que retiraba la intención de la reforma fiscal. ¿Verdad? Inmediatamente, y yo quiero que hagan la comparación, inmediatamente metió por primera vez el tema haitiano. Y el presidente no solamente calmó las aguas, ¿no?, el mar crispado de la opinión pública, sino también que ganó algunos punticos con el tema haitiano. En ese momento, el 27 de octubre. ¿El tema haitiano aglutina es a la opinión o sea, viendo cuando digo que aglutina, lo digo con... Sí. Es aquel tema que te genera, pues, que todos los sectores de la población se unifiquen en torno a esa posición. Pero fíjate un detalle, yo lo diría de otra forma. A ver. Está correcto. Yo diría que el tema haitiano, mayoritariamente, lo que hace, el ser nacional, no es el ser de cualquier partido, no, el ser nacional, no hay nada que lo cohesione más que el tema. Y ha sido así históricamente. Claro. Históricamente. No solamente en la consabida guerra de independencia y demás, no. Sino tú coges los inicios del siglo XX y tú vas a ver que se produjeron cosas similares y el pueblo, sin ser inducido, porque no existían los medios de comunicación, se movilizó a la frontera. Por su parte. ¿A qué? A detener el problema. Pero yo lo que te decía era que se metió ese tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que el presidente descubrió en ese momento, porque se había expresado anteriormente siendo candidato contrariamente, ¿verdad?, a eso. Entonces descubrió que ese tornillito era el adecuado. Y fíjate, recuérdense que la radicalización de sus posturas con el tema haitiano nacen a raíz del canal. El canal. Pero lo que no vimos allá, o lo que no quisieron ver, es que fue articulado después de una manera inadecuada, pienso yo. La medida última la hicieron de primero. Exacto. Nos quitaron la parte de poder ir de manera escalada. Yo lo digo dominicanamente. A ver. Yo digo que pusieron los bueyes detrás de la carreta. ¿Verdad? Y ni siquiera observaron el desenvolvimiento del sistema, cómo funciona el sistema internacional. Bueno, ese es eso es para que tú veas, ¿verdad? Entonces, ahora, con la consabida experiencia, recuérdense que el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio. Entonces,
se trató de manipular eso, con esa concentración. Uno de los periódicos vespertinos, que yo recuerdo muy bien, no sé si fue matutino, dijo que el Congreso estaba atestado de reformas. Y eso tenía un fin. Ahora, eso no quiere decir que solamente era para pasar, como no pasó, la reforma fiscal, que vuelvo y te repito, ya eso pasó en este mismo gobierno. No solamente eso, sino que dentro de las reformas, aprovecharon las reformas para preparar, como decimos los militares, haciendo un crossover, las condiciones de empeño favorable para afrontar estos 4 años. ¿Me explico? Entonces, eso que tú mencionas de las reformas, eso que se menciona y que tú lo numeraste muy bien, también preparan esas condiciones, ¿verdad? Lo que no sabemos, y esa es otra cosa, pero otra cosa muy importante, es si eso es en virtud al interés nacional, si beneficia al interés nacional, como no beneficiaba la reforma fiscal. Bueno, yo pienso, y no solamente por disciplina partidaria, sino y seguidor del liderazgo de Leonel Fernández, que él lo advirtió y dijo una fórmula con refermo a eso que tú estás diciendo. ¿Cuál era? Que es una figura también en la Constitución, el referéndum. El referéndum, ¿verdad? Pero el referéndum, hay que tener en cuenta una cosa siempre, que es más que un sesgo cultural. ¿Tú sabes cuál es? Lo que decía Trujillo, que el pueblo dominicano era un pueblo rebelde y que había que montarlo a los machos. Eso como justificación al despotismo, ¿verdad? Pero en realidad, yo soy de lo que digo, que el pueblo dominicano, lo que me ha demostrado a mí, no como historiador, sino como interesado en la historia, es que el pueblo dominicano aguanta de todo. Pero lo aguanta hasta un día. Hasta un día. Y ese día es como yo le llamo, o le llamamos en el Cibao, el día menos pensado, que es el día que se acaba la tolerancia. O como dice el santiaguero. ¿Tú sabes cómo dice el santiaguero? En la pelota. Y es más. Y es más. Nada más. Sí. Pero mire, en este sentido de esa concentración que por fin ganan las águilas anoche. Sí, pero también lo diga. O sea que yo tengo la mala costumbre, a mucho orgullo de ser escogidista. Y para eso hay que tener, una vocación por el sufrimiento tremendo. No, pero yo soy liceísta. Sí, yo lo sé que tú eres liceísta. Lo que pasa con el escogido es que inicia y ganando como siempre y pierde, o sea, gana como nunca, pero pierde como siempre. Bueno, pero hay que observar, que es lo que yo quería decirte, que ¿cuántos juegos ha ganado el escogido? Sí, no, van bien. Va bien. Tienen un manager, o sea, tienen hay que destacar el liderazgo del manager. Pero lo que que usted denominó en un momento determinado, esa concentración de reformas, al mismo tiempo generó en la sociedad una concentración de puntos en común que unificó, así como el tema haitiano, unificó a toda la población. Totalmente de acuerdo. Todos los sectores para estar en contra de ese proyecto. ¿Cuál es la lectura que No, espérate. Habría que buscar entonces lo que yo siempre digo, como una manía, que me viene de cuando yo era profesor. Es una sentencia de Horacio, el poeta latino, que él dice que es de sabios buscar el origen de las cosas, ¿verdad? El origen de las cosas, o sea, conocer el origen de las cosas, ¿verdad? Dichosos aquellos que conocen el origen de las cosas. ¿Por qué? Pero no para hacer esto que yo estoy haciendo, hacer alarde de conocimiento histórico, no. Es porque se supone que si usted conoce el origen de las cosas, lo entiende mejor, lo comprende mejor. Y comprender es aliviar. Y comprender también es aprender. Claro. Comprender es aprender. Yo quiero alimentar y al mismo tiempo pues contribuir para orientar a la ciudadanía. El criterio que muchos tenemos sobre si era necesario o no 2 aspectos fundamentales de la Constitución que fueron modificados y su líder, Leonel Fernández, pues se expresó sobre ello. La Constitución hasta el domingo establecía que un dominicano podía ser presidente durante 2 periodos y nunca jamás. Tenía un transitorio especial por la modificación del 2015, porque la hizo Danilo la modificación y su Congreso entonces, y para él autolimitarse o autotrancarse o no ponerse o ponerse un candado, que lo aclaró, pues colocó ese transitorio. Esa Constitución impedía que Luis Abinader pudiera presentarse nueva vez, salvo que él quisiera modificar
la Constitución. Entonces la pregunta es, ¿era necesario este candado? Y era necesario, pues, cambiar el modo de designación del Procurador General de la República, porque a fin de cuentas es un órgano que tiene mayor representación, que lo va a preseleccionar junto a dos más, pero finalmente va a ser el presidente que lo va a elegir. Entonces, ante tantas prioridades que tiene el país, ¿qué considera usted? ¿Era esto una prioridad? ¿Era necesario? No era una necesidad, pero era parte del estratagema que yo te estoy diciendo. Porque tú lo has dicho brillantemente, eso. Tú no puedes prohibir lo que está prohibido. Ahora, no entendí. No, a usted no, al presidente no lo entendí, porque bastaba con que él respetara eso. Sí. E inclusive hubiese tenido mucho más valor. O sea, a mí me dio la impresión, disculpe general, que el presidente tenía miedo a sí mismo, a que las circunstancias lo obligaran a hacer lo mismo, y por eso se autofrenó. Bueno, había algo de eso, porque él estaba sobrecogido por las circunstancias, ¿verdad? Pero de esas circunstancias, él no las topa. Él no las topa por conveniencia. Es un estratagema, como tú has dicho. Entonces, porque fíjate, una cosa trae la otra, porque estamos hablando de la reforma constitucional, hay otras reformas en curso y otras cosas metidas por debajo de la mesa. Por ejemplo, a ti no te llamó la atención que aquello que se retiró también sobre la ley de trata. ¿Tú te acuerdas de la ley de trata? Sí. Resulta que pasó lo mismo que pasó ahora. La ley de trata, cuando se mandó al Congreso y con premeditación y alevosía, porque esa ley de trata se mandó en diciembre, ¿verdad? En una fecha en que la gente, el dominicano, no está en eso. Y se metió para que se aprobara rápidamente, pero se armó, vuelvo y te digo, pero hay que cuidarse de diciembre ahora. Que lo que te voy a decir es que se armó un escarceo tan grande, ¿verdad? Que el presidente tuvo que retirarlo, ¿verdad? No solamente fueron, como se llaman los nacionalistas de hojalata, entre lo que estoy yo, óyeme, sino que tuvo que retirarlo. Y entonces, con la amenaza de que lo iba a meter. ¿Tú sabes cuándo lo metió? Ahora. ¿Verdad? Ahora, yo me pregunto, lo que te digo es porque lo vi en la prensa. Yo lo que te digo a ti, que el rechazo generalizado de todos los sectores del asunto de los impuestos, la modernización fiscal, que le cambiaron el nombre también. Pero un nombre bonito, ¿no? Lindo. Óyeme. Dulce a los oídos. Si hicieron tocarnos por tercera. Se había una estrategia. Correr por tercera. Se había una estrategia como la había, ¿verdad? Como la había, un estratagema, porque eso ni siquiera alcanza el nivel de estrategia. Una estratagema, entonces ya no es igual. Porque ¿cuántas veces hemos visto en la historia dominicana? Y el maestro de eso fue el doctor Joaquín Balaguer. De decir que no voy. El doctor Balaguer en su último intento, metió su candidatura. ¿Tú sabes cuándo? La ley no nos lo permite ya. Un mes antes del 16 de mayo. ¿Verdad? Por eso yo le puse el paratrooper. El paratrooper es el paracaidista que abre el paracaídas muy bajito. Tiene un problema eso. El paratrooper. Que si hay algún tipo de emergencia, no hay tiempo para nada. No hay tiempo para rescatar, porque está muy bajito. Eso jugó el doctor Balaguer. Bueno, todos los presidentes dominicanos, con sus excepciones, han tratado de reelegirse con ese mismo sistema. Inclusive el presidente el presidente Abinader. Recuérdense muy bien que él dijo muchas veces sino que su familia no quería. Sí. Que no quería y su esposa no quería. Bueno, y finalmente fue, ¿verdad? Siguiendo la misma línea de conducta. Yo lo que te digo a ti, que como tú has dicho, no es razonable lo que se hizo. Y además, innecesario. Pero sí podía ser un mensaje a la oposición, a los partidos de la oposición, ¿verdad? Porque resulta que lo común es que tú digas que no va y que vaya, y que reforme la Constitución, que la reforma para ir después. Él dice que no hay posibilidad de reforma, redundando sobre una cosa que es típica, ¿verdad? Tú no puedes prohibir lo que está prohibido, ni ponerle ningún candado. Si fuera en gramática, fuera un pleonasmo. Sí, un pleonasmo. Sí, y bastante
no vulgar, pero bastante manido. Pero para usar una palabra decente. Me gustaría la lectura suya con relación a cómo se manejó desde su mirada como historiador y conocedor de la sociedad dominicana tanto los sectores fácticos como no, con relación al rechazo a ese proceso. Bueno, a eso iba, pero nos metimos por otro camino, ¿verdad? Y no a propósito. Yo lo que te digo a ti es, siendo objetivo, ¿verdad? Porque todos saben, ¿verdad?, cuál ha sido la línea del presidente Fernández, de mi organización política, que es la Fuerza del Pueblo, frente a eso, ¿verdad? ¿Cuál fue? Con una condición que yo quiero que se repare, no con fines proselitistas, pero que quiero que se repare. ¿Y por qué no? Con fines proselitistas. El presidente Fernández advirtió, antes de las elecciones, todo esto, lo advirtió. Cuando el presidente comenzó, incluyendo el asunto de la reforma fiscal, cuando el presidente comenzó a ripostar, vamos a llamarlo así, quizás esa no fue la intención, la semanal. ¿Recuerda eso? Antes de las elecciones. Con la voz del pueblo. Sí. Entonces resulta que todo lo que ha pasado, él lo advirtió. Y creo que también advirtió el rechazo, ¿verdad? Ahora, qué bueno esa pregunta. ¿Por qué el rechazo? Tú le puedes buscar cualquier tipo de solución académico que la gente nunca quiere que le metan impuestos. No. Ese no ha sido el comportamiento. Estoy hablando del comportamiento social, ¿verdad? En comparación. Lo primero es que esto es una victoria. El rechazo es una victoria de la sociedad dominicana. No tiene sellos. ¿Tú sabes por qué? Porque rechazaron la propuesta. Todos los sectores. Oye, cosas insólitas. Desde los ricos dorados dominicanos, ¿verdad?, que no son muchos, parte de ellos los rechazaron. Y las rechazaron los empresarios, y las rechazaron, señores, coincidieron hasta los, que sea otra de la reforma, los obreros, los trabajadores, hasta los empresarios. No hubo sector, ¿por qué? Fue una indelicadeza también. Es indelicadeza porque, por ejemplo, te voy a decir algunas cosas. ¿Tú crees que se debieron meterle impuesto a los útiles escolares? Coño, está fuerte. ¿Tú crees que se debieron meterle impuestos a los asuntos estos de... las viviendas. No, Lipi. de los medios... Los medios de comunicación digitales, a los productores de contenido. Óyeme, eso es tú dices, bueno, pero... Y ahí llega mi segunda consideración a la pregunta. Digo, el presidente, queriéndolo o no, yo creo que sí, ¿verdad? Creó la tormenta perfecta. Se creó una tormenta perfecta. Y ahí viene tu pregunta, ¿con qué razón? Pero pudiera esta tormenta tener en el fondo un resultado buscado. Sí. Y es que, bueno, ya el pueblo me rechazó absolutamente el proyecto, pero todos o la mayoría saben que es necesario. Sí. Vamos a esperar ahora, tranquilito, enojado, que vengan de allá para acá a que me lo pidan y a que tenemos que sentarnos. Pasó con la ley de trato, porque mira una cosa. Yo lo primero porque tarde o temprano habrá que hacerla. Yo lo que hago todos los días, una costumbre militar, a la que no puedo escapar. Yo todos los días me levanto a las 4 de la mañana. Uf. Y a las 4 de la mañana lo primero que yo hago es con unas facilidades que hay, leer los titulares. Y buscar de los titulares las cosas que realmente me interesan, ¿verdad? Me interesa todo, pero lo que me interesa. Y entonces tú sabes lo que yo estoy viendo en esto, ¿verdad? La tormenta perfecta. Pero es que la tormenta perfecta está creada, no la elimina. Todos los días yo veo cosas que yo digo, pero ven acá, ¿y qué es lo que está pasando? Porque hay una novedad, y una novedad delicada. Por ejemplo, acabo de enterarme, por la prensa hace unos días, del problema que es de la concesión que se hizo en el tratado con Holanda, ¿verdad? Que es una agresión a la soberanía nacional. Pero fue ratificada por el Tribunal Constitucional. Bueno, pero está bien, pero ¿quién? Óyeme, pero... hago el aporte a modo de preocupación. Sí, pero claro, entonces, pero, óyeme, déjame decirte un detallito importante. Mao Zedong, llamado el Gran Timonel,
en su librito rojo, famoso, millones y millones de libritos de eso, decía que el poder nacía de la boca de los fusiles. En la democracia no. Sale de la boca de las urnas, ¿verdad? Ahora, ¿no sería eso que tú dices, que se quiere aprovechar? Ya no, se quería aprovechar, se quiso aprovechar precisamente el resultado de esas elecciones, de las elecciones en que fue reelecto el presidente Abinader. Ya él sabe que no, que es lo que te estaba diciendo. Ya él sabe que no, que tiene que tener cuidado, porque también tú mencionaste una palabra interesante hace un momentico, que la gente aquí lo deja en la teoría. El peso de los poderes fácticos. De los poderes fácticos. Y entonces hay que ver con quiénes han gobernado y quiénes han gobernado con éxito el país. Quien tiene el control de todos los poderes fácticos. El presidente está muy cargado, lo ha estado siempre, a uno de los poderes fácticos del Estado, que es el poder económico, ¿verdad? Uno le llaman la burguesía nacional, que es otra cosa, pero está bien, o la oligarquía, que es esa burguesía convertida en poder político, ¿verdad? Entonces, o relacionada con el poder político. Pero resulta que si tú ves todas esas noticias, todas, quiere decir que esa victoria de la sociedad, ¿por qué no decirlo? Aunque los comunistas dicen que el pueblo es una abstracción, es una victoria del pueblo. Esa victoria del pueblo obliga a lo que se vaya a hacer, mi querido amigo, a hacerlo con cuidado. ¿Qué es esa palabra? Cuidado. ¿Qué implica el cuidado? Esa palabra cuidado, por ejemplo, te voy a decir uno. Fíjate cómo trabaja la estrategia, ¿verdad? La derrota, porque fue una derrota del gobierno con la reforma fiscal, ¿verdad? ¿Qué se hace? En domingo, como el programa. Entonces se exalta la reforma constitucional y asimismo, oí un legislador que dijo que era una victoria del pueblo, la reforma constitucional. Eso es una forma del cuidado que yo tengo que decir. Ahora, hay cosas que yo no sé cómo se van a manejar, porque los números no se equivocan, ¿eh? Los números no se equivocan. Por ejemplo, ¿verdad? Ya salida del traste, la reforma constitucional, como tú dijiste ahorita, me insinuaste, por ahora, como dijo Chávez, por ahora, eso. Pero resulta que hay que esperar que vuelvan a introducirlo en algún momento. Se recuerda que faltan 4 años. Pero también hay que, ojo avisor, en ese campo, ¿verdad? Que no es lo mismo a lo que estamos hablando, ¿eh? Tú puedes jugar con todo y rejugar con todo, pero hay un hecho. El gobierno necesita esos recursos. De hecho, ha anunciado un plan de ajuste. En la próxima bueno, eso es lo primero que le ha dicho la sociedad. Poco esperanzador porque otros gobiernos, otros gobernantes han hecho ese tipo de anuncios y no se ha hecho. Sí, porque ese es otro problema. Este gobierno nos tiene acostumbrado a decir cosas y a hacer otras. Y además, una cosa insólita que yo no entiendo todavía. Tú no entiendes una cosa, yo no entiendo esto. ¿Cómo este gobierno tiene entre sus mismos funcionarios la contradicción? Y te voy a poner el ejemplo claro, ¿verdad? De mi tema. Yo no sé si tú lo querías meter, ustedes, pero yo lo meto. Bueno, después del éxito, entre comillas, fueron otras razones del asunto de la política haitiana, que yo me preguntaba, pero ven acá, el presidente está más interesado en Haití que lo que está interesado en la República Dominicana. Yo llegué a decir que de forma desaprensiva, ¿verdad? No me importaba lo que pasaba en Haití. A mí lo que me importa es lo que pasa aquí. Lo que pasa es que tiene una repercusión muy fuerte aquí. Sí, y una dejadez de los organismos internacionales, pero y al mismo tiempo le sirve para cubrirse, para oxigenarse. ¿Cómo tú explicas que ante esa reiteración de esa estrategia, ¿verdad? El presidente lo dijo él en las Naciones Unidas, dijo que él era un aliado incondicional de las Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, fíjate, primero, junto con eso, de inaugurar un sistema de deportaciones, ¿verdad? Que a mí me place, porque yo digo que esa es la principal amenaza
La principal amenaza es la inmigración ilegal. Ahora, fíjate un detalle. Se ha anunciado que son 10.000 haitianos. 10.000 haitianos semanales, ¿verdad? Recuerde lo que yo he dicho aquí en este programa también, lo estratégicamente deseable tiene que ser tácticamente posible con los medios disponibles. Pero está bien. Pero ¿cómo tú explicas que un ministro de este gobierno, y un ministro importante, diga que sin la mano haitiana, de obra haitiana, la agricultura está colapsada? Y el ministro de Agricultura va más allá, porque ese es su campo, ¿verdad? Que hable de eso. También. A lo mejor le estaban faltando trabajadores en su finca de plátanos. Sí, que también salió a relucir y él no nos negó. Pero también hay otra cosa, que él dice que si la industria de la construcción también está colapsada, va a colapsar. Sí, pero déjame decirte un problema gravísimo. Tú sabes lo que es. Que él dijo públicamente, el ministro de Agricultura, que él se lo vivía diciendo al presidente Abinader. Bueno. ¿Cómo tú explicas, por ejemplo, en esas contradicciones, ¿verdad?, que frente a esa política, la señora vicepresidenta de la República diga que hay que legalizar a los haitianos, los trabajadores haitianos? Bueno. Otra contradicción. Pero ¿es esa la postura del señor ministro de Economía? No. Entonces, fíjate, entonces, eso se me parece aquello de que a Dios rogando y con el mazo dando. Esa es la política auténtica, legítima, veraz del presidente. Lo que se está haciendo o es otra estratagema de esas, ¿verdad?, para decir una cosa y hacer otra. Y fuera todo bien si esa otra cosa que se quiere decir no lesiona enormemente, directamente, a lo que se ha llamado, más allá de la frase coheta, soberanía nacional. O más simple, ilegal, los intereses nacionales. General, lamentablemente el tiempo en televisión es cruel, se agota, pero sus conocimientos no. De manera que la invitación queda abierta para que regrese a esta audiencia de la cual usted ha salido totalmente libre de cualquier tipo de cargos. Vale citación para las partes. Mire, de una cosa, no me digan así. Porque cuando tú vienes a ver acá rato me la pared. No, nosotros complacidos. Y a ustedes, amigos, será pues hasta mañana cuando regresemos en este Tribunal de la Tarde por Telefuturo, Canal 23, de 5 a 6 de la tarde. Hasta mañana.